Buenos días con todas las personas que en estos momentos están conectados o conectadas para continuar con nuestro curso que estamos llevando a cabo y que se cortó por este pequeño problema o gran problema de la pandemia. El curso es cuidados paliativos y adioncológico. Entonces, tratando ya de continuar y de terminar este curso, hoy día estoy empezando con el tema manejo de emociones 2, porque manejo de emociones 1 ya lo hemos trabajado de manera presencial. Entonces, manejo de emociones 2. No es un tema que resulte nuevo para nosotros, no resulta nuevo porque las emociones son innatas en el ser humano y por ser innatas son universales, ¿verdad? Fue Platón quien escribió que una buena formación es un negocio para toda la vida. Y ya ha pasado tiempo desde entonces. Una buena formación sí, pero ¿qué formación? El desarrollo tecnológico está haciendo que muchas personas adquieran multitud de conocimientos y habilidades en el campo tecnológico. Y la realidad no nos miente. Eso es lo que estamos haciendo ahora nosotros. Fíjense cómo ya nos comunicamos de esta manera o de esta forma. Las circunstancias están que nos invitan a todo esto. Algunos tenemos mucha dificultad porque todavía no lo manejamos como lo manejan algunos niños realmente, pero con la experiencia nos iremos haciendo especialistas en esta materia porque debemos adaptarnos a las nuevas circunstancias, porque aquel que no se adapta se queda atrás. Aquel que no se adapta pierde y pierde mucho. Aquel que no se adapta es porque tampoco es flexible. Y la flexibilidad es un gran elemento, un gran recurso que nos va a ayudar a adaptarnos a las nuevas circunstancias que nos invita el mundo de hoy. Es importantísimo entonces también tener en cuenta este punto, la flexibilidad. Sin embargo, es experiencia universal el que una persona que no tenga habilidades de relación ni cultive una sana imagen de sí mismo, muy fácilmente fracasará en todas o casi todas las esferas de su vida. Así de importante es el mundo de las relaciones con los demás y con uno mismo. Nosotros, estimados colegas, estimados compañeros, nosotros que trabajamos en el mundo de la salud, donde debemos entrar en contacto con el otro o con los otros, claro está, entendido está que debemos autoconocernos, debemos trabajar nuestras propias emociones y nuestras propias actitudes, porque esa es nuestra carta de presentación cuando vamos al otro. Y el otro es una persona que se encuentra frágil, débil y necesita de nosotros como personal de salud encontrar que estamos en mejor posición y que si ellos vienen a nosotros es porque de alguna manera les vamos a ayudar a iluminar su camino, porque están buscando o están pidiendo recuperar su salud. Eso quiere decir entonces que nosotros como personal de salud debemos, y es una exigencia, de trabajar este mundo tan grandioso, pero y a veces tan convulsionado,
que son las emociones. En los últimos años se está hablando cada vez más de la inteligencia emocional y ustedes son conscientes de esta gran realidad. Las emociones han estado siempre, pero últimamente fue Daniel Goleman, ¿verdad?, con quien sale todo este boom de las emociones. Y se hace en un contexto muy variado. Encontramos iniciativas de formación destinadas a empresarios, trabajadores de cualquier sector, voluntarios, y como decía anteriormente, una exigencia para nosotros como personal de salud, tener buen manejo de nuestras emociones. La exigencia ética de humanizar los ámbitos de salud y de la intervención social pasa por las relaciones interpersonales, en la asistencia, en los grupos que planifican programas y servicios, ¿verdad? Es importante también entonces realmente humanizar nuestra actitud. ¿Eso quiere decir que no somos humanos? No, somos tan humanos, pero dice mucho nuestras actitudes y nuestra forma de relacionarnos. O si no, miren ustedes nomás ahora con lo del COVID, por ejemplo, lo que dicen, las quejas, los comentarios, cómo han sido tratados los pacientes, las familias, y después terminaron falleciendo. ¿Y qué dicen? Me maltrataron, no nos escucharon, nos dejaron en el frío y finalmente murió. Entonces, sí, realmente puede haber muchas exigencias, pero la actitud personal del personal de salud tiene y debe ir cambiando. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Se ha empezado a hablar de inteligencia emocional especialmente a partir de 1997. ¿No? Año en que este personaje del que hablaba anteriormente, Daniel Goleman, publicó el libro Inteligencia Emocional. Fue realmente un éxito muy grandioso. Según Goleman, ¿verdad?, la inteligencia emocional es la capacidad de una persona de manejar con competencia una serie de habilidades estrechamente relacionadas con las actitudes. Entre las habilidades emocionales se excluyen la conciencia o se incluyen, ¿verdad? Se incluyen la conciencia de uno mismo, la capacidad para identificar, expresar y controlar los sentimientos, la habilidad para controlar los impulsos y posponer la gratificación, así como para manejar las sensaciones de tensión y de ansiedad. La capacidad, la diferencia entre los sentimientos y las acciones y la adopción de mejores decisiones emocionales. Surge una bonita y gran pregunta, estimados compañeros: ¿cuándo ha sido el último momento que ustedes realmente, incluyéndome yo, por supuesto, se han molestado y se han molestado grandemente? Podría decir cuándo se han reído últimamente, sí, ciertamente, pero ¿cuándo se han molestado grandemente? ¿Y ante qué circunstancias se han molestado? Y de repente, cuando ha pasado el tiempo, ha pasado unos minutos, hemos dicho, pero que por esa cosa tan simple o sencilla, ¿he terminado molestándome? Exactamente.
tenemos a veces actitudes que luego, pasado un momento, reaccionamos y decimos, caracoles, ¿qué hice? ¿Verdad? Eso, ¿está bien? ¿Está mal? Ni está bien, ni está mal, pero es un indicador que me dice cómo yo estoy con mis emociones o mi mundo emocional. ¿Qué dice? Se habla de una inteligencia, ¿verdad?, emocional, y anteriormente se le daba mucha importancia y validez al coeficiente intelectual. Eran inteligentes aquellos que tenían un coeficiente intelectual por superior a o por superior al promedio. Ellos eran inteligentes. Así, claro, habían, al menos para nosotros los psicólogos, una batería, y lo hay todavía, batería de pruebas psicológicas que van a decir, este personaje tiene un coeficiente superior al normal o al promedio. Pero eso no quiere decir que porque somos personas con un coeficiente intelectual superior, sepamos manejar adecuadamente nuestras emociones. Se hizo un estudio donde estas personas que tenían un coeficiente superior eran realmente personas que no tenían buenas relaciones consigo mismo y con nosotros. En cambio, otras personas que no tenían un coeficiente superior al promedio, las relaciones consigo mismo y con nosotros eran de maravilla. Y es allí cuando se habla entonces de inteligencia emocional. La competencia emocional constituye en suma una meta, habilidad que determina el grado de destreza que alcanzaremos en el dominio de todas nuestras facultades. Goleman presenta todo un estudio interesante. Habla pues entonces de la competencia personal, de la conciencia de uno mismo, de la autorregulación, control de nuestros estados, impulsos y recursos internos, de la motivación, ¿verdad?, de la competencia social, que ahí tiene que ver con nosotros como personal de salud, la empatía, conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones ajenas. Cuando nosotros miramos, vemos, nos acercamos o el otro viene para con nosotros, que es el paciente, ellos sienten, ellos perciben cuál es nuestra actitud y nuestra forma de aproximarnos a ellos. Y realmente lo sienten, aunque no digamos palabra alguna. Y las habilidades sociales, ciertamente, que es la capacidad de introducir respuestas deseables en los demás. Entonces, como personal de salud, más aún si somos psicólogos, más aún si somos médicos, trabajadores sociales, ¿no?, enfermeras, realmente sí debemos no solo apuntalar al mundo tecnológico, que es muy importante, muy valioso, pero no nos olvidemos del recurso humano. Sin este recurso humano, ¿quién va a manejar la tecnología? Entonces, yo creo que ciertamente no es un tema nuevo, ¿no?, pero que sí debemos darle mucha valía, darle mucha importancia a este trabajo personal, que
seamos nosotros los que conducimos y manejamos nuestras emociones y no sean estas las que nos terminen manejando a nosotros. Por eso también preguntaba yo, ¿cuándo, estimados, ustedes recuerdan que ha sido la última vez que se han molestado? Y que puede ser hoy en la mañana nomás. No hace mucho. Qué importante entonces será que nosotros vayamos tomando conciencia de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que hacemos. De lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que hacemos. Cuando hay una coherencia enlazada entre lo que pensamos, entre lo que expresamos y entre lo que hacemos, realmente podemos hablar que hay también consecuencia o hay un equilibrio, que eso es lo más importante. Les cuento que hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar las emociones con una gran maestra canadiense. Realmente se terminó diciendo este gran curso de 2 años realmente que en el mundo entero realmente, y no es novedad ciertamente, pero que el ser humano es un ser herido, así, herido, y que estas heridas están sangrando. Y mientras estas heridas se encuentren no curadas, se irán transmitiendo de generación en generación. Y entonces, no es que el hombre por naturaleza sea malo, sino que es una persona herida. Y entonces nuestras autoridades principales, nuestras autoridades locales y nuestras autoridades de nuestros centros de salud, a los cuales nosotros hemos recorrido mucho, si hablamos de Amaqueya, de Condevilla, de, en fin, de Aguantinsuyo, todos de la parte del norte, digamos, incluyendo el Hospital Cayetano Heredia, las autoridades, es importante que se preocupen por tener un instrumento, que se preocupen por tener una estructura, que se preocupen por, sí es importante, pero si no tenemos nosotros personal de salud, si no tenemos recursos humanos que estén con una buena consistencia humana, empática, relacional y con un buen manejo dentro de lo posible de sus emociones, realmente las relaciones consigo mismo y con nosotros no va por buen sendero. Apuntemos entonces por también exigir, digamos, a nuestras autoridades que se preocupen por atender este recurso humano que es el más valioso y al que hay que cuidarlo con mucho celo. Eso es importante, estimados, que nosotros podamos ir aprendiendo a regular. Y fíjense ustedes que las cosas que suceden no suceden porque suceden o por una simple casualidad. No hay casualidad. Hay causalidad, entonces, algunas lo manifiestan. El solo hecho de haber escuchado este audio, si es que ustedes lo han escuchado, como yo lo he escuchado, o sea, qué bueno, yo digo, qué bueno que se haya presentado en estos momentos, porque esto nos dice
y es un espejo cuánto hay que avanzar en cuanto al manejo y regulación y gestión de nuestras emociones. Es una exigencia primordial, necesaria realmente, de ese buen manejo, de ese autoconocimiento, de conocerse para ayudar mejor. De eso se trata. Cuando no hay ese conocimiento consigo mismo, pues las heridas de la cual también estaba haciendo mención estarán sangrando. Y entonces, ¿cómo entrar a manejar, a gestionar nuestras propias emociones? Una consulta terapéutica va a variar donde usted vaya, con el personal terapeuta con que vaya, pero de verdad que tienen su valor, tienen su precio. Si nosotros vamos a un centro hospitalario o si vamos a un centro de salud, claro, no nos va a costar, pero también no hay mucho ese interés por parte de las personas, de ese autoconocimiento, de ese estar mejor, de ese vivir mejor. Vamos a un centro hospitalario, hay dolor, ¿verdad? Porque hay dolor, porque necesito que me curen este dolor de cabeza, esta herida que está sangrando realmente. Por eso vamos. Y vamos con nuestro malestar y regresamos con nuestra buena cantidad de medicamentos. ¿Pero será eso suficiente? Eso es una parte. Pero, ¿y quién ve la parte interna? La parte emocional, la parte psicológica, todos esos recuerdos, todos esos traumas que hemos ido grabando en nuestra memoria sensorial desde el inicio de nuestra exigencia. Entonces, ¿qué será una emoción? ¿Qué será o qué es realmente una emoción? Lo han definido, entonces, pero para nosotros, así, sin ir a un concepto, sin buscar bibliografía, ¿qué es una emoción? Para ustedes que me están escuchando en este momento, ¿qué es una emoción? Y viene una respuesta y dicen, bueno, una emoción es alegría, una emoción es estar triste, una emoción es llorar, una emoción es, y así vamos dando nuestra idea o nuestro comentario con respecto a una emoción. Pero la emoción, ¿cuándo se forma? ¿Cuándo entra a tener fuerza? Recuerden ustedes, cualquier acontecimiento e inclusive los comentarios que estamos escuchando, o al menos que yo estoy escuchando en estos momentos, es un acontecimiento. Ese acontecimiento a mí me va a producir una emoción determinada. ¿Ya? Lo que ustedes han escuchado, si es que son testigos de lo que han escuchado, no pasa desapercibido. No pasa desapercibido. Algo produce en mí, algo produce en usted. La pregunta es, no, ¿qué piensa? Inmediatamente la respuesta viene en automático. Bueno, yo pienso que eso está mal. Ya, si usted, ¿qué siente frente a eso?
Ah, bueno, yo siento cólera, siento fastidio, siento rabia. Esa es la aprendido, porque es un aprendizaje, realmente hemos aprendido a reprimir. Hemos aprendido a reprimir nuestras emociones. Y ojo, por favor, si ustedes están escuchando lo que yo estoy escuchando, tomémoslo también como un aprendizaje. Y yo bien, que también no está bien que escuchemos lo que estamos escuchando ciertamente, pero ¿qué nos dice? Aprender de todo. Siempre la vida será una escuela y donde nosotros somos y seremos los alumnos. Y como buenos alumnos tenemos la responsabilidad de aprender hasta el último momento de nuestra existencia. Hay una regla, al menos yo así la considero. Podemos continuar entonces con las preguntas, si hay preguntas pendientes. Esto, estimados, hay que tomarlo siempre con pinzas. Decía anteriormente que evitar juzgar, es verdad, evitar condenar también, pero sí hay que reconocer también que hay todo un mundo herido y que necesita ser tratado, necesita ser eh, reconocerlo como tal, ¿no? Y hay algo importante también que es, hay que llamar a las cosas por su nombre. No hay que tapar la realidad. La realidad es la realidad y nos dice realmente que vivimos en un mundo herido. Este acontecimiento del COVID que estamos viviendo todos y que todos estamos siendo afectados en mayor o en menor cuantía, eh, algo también ha despertado en el mundo interno del ser humano. En la historia de la humanidad, nuestros antepasados han transitado por caminos difíciles, adversos, pero siempre han ido adelante, siempre han pasado la valla, siempre han sido resilientes. Y si nuestros antepasados nos han dejado toda una escuela, nosotros ahora también con un mundo tecnológico mucho más grande y superior al de ellos, como que tendríamos realmente la capacidad de ir adelante. Pero, repito, no se está trabajando mucho al recurso humano, al ser humano como tal. Y quizás, bueno, hemos pasado en estos momentos también, ustedes son testigos, le llaman un ataque cibernético, los hackers, en fin, personas que están allí como atentos a perturbar, a generar un malestar, pero siempre serán acontecimientos que nos van a despertar a nosotros algo de nuestra historia personal. Y siempre será una constante también de ir trabajando, de ir conociéndonos, de ir reconociéndonos, ir llegando realmente a un equilibrio que realmente también necesitan los otros de nosotros para poder ayudar y ayudar de manera eficaz, de manera eficiente, de manera contundente. Bueno, adelante con las preguntas, por favor, si es que tenemos, adelante, si tenemos 21 participantes, por favor. Si hay preguntas, bienvenidas, por favor. Ahora sí, quedan de repente preguntas. Vayamos con las preguntas para dar respuesta en la medida de mis posibilidades, por favor. Licenciado, soy la doctora Carolina Vázquez de la DIRIS Lima Norte. Quisiera Bien, doctor. consultarle cómo nosotros podemos de repente manejar nuestras situaciones con los pacientes que están dentro de los cuidados paliativos o con una enfermedad terminal,
¿no? Y que usted sabe que es bastante difícil en el momento que la familia, ¿no? Está viviendo por un momento de repente duro en que ya el paciente está en sus últimos días, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos trabajarlo como equipo, ¿no? Como equipo de cuidados paliativos en una atención domiciliaria? Claro. Ahora sí, doctora, muchas gracias por la pregunta y es una pregunta muy, muy grande, muy significativa y muy valiosa de verdad. Hemos hablado nosotros como personal de salud, ha mencionado usted la palabra cuidados paliativos, que son personas que ya se encuentran realmente con una enfermedad determinada y tal vez también considerando las etapas en la cual se encuentre y recordar, doctora y estimados personal de salud, que hoy por hoy no se entiende, no se entiende que una labor sea realizada de manera individual. Si bien cada uno tiene sus herramientas y sus competencias y sus conocimientos ciertamente, pero aquí se habla de una labor de, también que la doctora muy bien lo mencionó, trabajo de equipo. Eso es importante en este mundo y sobre todo en este mundo de cuidados paliativos. ¿Por qué trabajo de equipo? Porque a la persona que soy yo, que son ustedes, hay que mirarnos y hay que mirarlo como un todo, como un todo, como un holos, como un ser integral. Allí se entiende entonces el trabajo de equipo. Y todos debemos seguir la misma ruta, decir, no, 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 no. Cada uno con su profesión y con sus respuestas, engrandeceremos para levantar a esta persona herida, a este infirmus, y sea devolverle la salud o sea ya prepararlo para la muerte, pero como equipo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al paciente y que verdaderamente, independientemente del estadio que se encuentre, ¿qué nos recuerda a nosotros como personal de salud, como médico, como enfermera, como trabajador social, como nutricionista, como psicólogo? Que tenemos una historia, que tenemos unos grandes recuerdos y ahí está. Estar atento a lo que me despierta en lo que veo y si hay algo que a mí me produce emociones que me impiden acercarme tranquilamente al paciente, es un buen indicio, un buen aviso que hay algo que trabajar en nosotros. Porque si nosotros seguimos, vamos haciendo un gran desgaste en nuestro ser también. Y no basta el entusiasmo, no basta las ganas, no basta todo eso, ¿no? Entonces sí hay que agenciarnos también entonces de todo un equipo también para ir adelante. Entonces, reconocer mi mundo personal, mi mundo emocional, para acercarme al otro, no solo, y no hacer trabajos individualizados o trabajar como islas. Y quizás cuando vayamos también juntándonos, cuando nos vayamos reuniendo y cuando vayamos pensando en una sola dirección, creo que también nuestro trabajo será mucho más rico y habrá menos desgaste. Hablar de cuidados paliativos es acercarnos a una persona que está definiendo su vida, su estadía de estar ya aquí
o pasar al otro lado, digamos, como bien decía carcelero de Sócrates. Lo único que tienes que hacer, le dijo a Sócrates antes de morir, pasearte. Y la muerte será entonces el arte de pasar de un lado a otro. Y nosotros como personal de salud, en la medida de lo posible también ayudar entonces para que haga este tránsito al otro lado. Y si nosotros no estamos bien cimentados, no tenemos todas esas herramientas, habrá un desgaste como lo veo. El equipo ADI, Atención Domiciliaria Integral al Paciente Oncológico, de verdad que es un equipo muy grandioso, muy válido y esperamos que también en los otros centros de salud, especialmente el Centro de Salud del Cono Norte, donde Cayetano Heredia también tiene su preponderancia, digamos, esperamos que también se vayan constituyendo equipos sólidos, valiosos, humanos, para trabajar en equipo grande o en redes realmente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a las personas que se encuentran en cuidados paliativos? Si pues, primero, trabajar nosotros mismos, con nosotros mismos. Una vez que ya tenemos todas nuestras herramientas personales, equipo, y como equipo vamos al otro, que son nuestros pacientes, para no cargarlos, porque no es necesario cargarlos, porque cada uno tiene y debe hacer su propio camino. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es estar al lado del otro, acompañándolo. Aunque no tengamos que decir palabra alguna, basta la presencia para poder acompañar y no hacerlo sentir solo, ausente de los otros, y ya con nuestra sola presencia o con nuestra mirada compasiva y contemplativa estaremos dando nuestro gran aporte, estimada doctora. ¿Alguna otra pregunta, por favor? A través del chat, el personal le ha hecho una pregunta. Susana Victoria Arana Vidal dice también qué recomendaciones para manejar las emociones, ¿no? Sumado a este problema de la pandemia, enfermos también de coronavirus, ¿no? ¿Cómo podríamos manejarlo? Claro. Decía yo que hay muchos especialistas también que trabajan las emociones, pero el trabajo siempre será personal. No descuidarnos a nosotros mismos. Algo que es muy real también, todos, creo los que estamos aquí en esta reunión, en estos momentos que estamos 44 personas, bueno, conmigo, ya somos personas adultas, somos personas mayores, somos personas que ya tenemos toda una carrera, un camino hecho. Y entonces algunos tendrán padre, algunos tendrán madre, qué bueno que los tengan, pero muchos de repente ya no los tenemos y ya no los tendremos más porque ya no están con nosotros. Pero ¿qué hacemos con ese niño? ¿O qué hacemos con esa niña pequeña que ha quedado herida en el camino, que ha quedado llorando y que no ha sido consolada? Tiene sus reclamos, tiene su mirada fija en nosotros, pero nosotros por estar ya en nuestra profesión, con nuestra familia, con nuestras actividades, olvidamos a esa niña, olvidamos a ese niño. Entonces, ya no hay padre, ya no hay madre, ser nosotros mismos, padre y madre para con nosotros. Y entonces acogernos con mucha ternura,
con mucho cuidado, sin juzgar, sin condenar y para adelante. ¿Cómo trata una buena madre a su único hijo enfermo, como decía San Camilo realmente? Pues con ese cariño, con ese afecto, con esa ternura. Esa es la tarea que cada uno de nosotros debería asumir, debería tener para con nosotros mismos. Yo creo que por ahí va la recomendación de trabajarnos a nosotros mismos sin juzgarnos, sin condenarnos y realmente antes de trabajar la misma autoestima, la misma asertividad, los mismos, todo lo que nos brindan como autoconocimiento, lo que vemos es, para mí, la base es trabajar las emociones, porque las emociones muchas veces juegan con nosotros, nos llevan a hacer lo que realmente no queremos, juegan, pero no se trata entonces de que permitamos que las emociones jueguen con nosotros, sino nosotros jugar con ellas. Las emociones no son buenas ni malas. Las emociones, yo digo, ¿no? Las emociones son como una energía. Esa energía va a depender cómo nosotros la orientemos, la canalicemos. Entonces, si es una energía, con esa energía podemos destruir y grandemente. Pero si la canalizamos positivamente, en vez de destruir en nuestro hospital, en vez de destruir en nuestro centro de salud, en vez de destruir en nuestro equipo, realmente estaremos construyendo a través de la buena comunicación y también de manera asertiva. No hemos venido a este mundo a satisfacer las necesidades de nadie, pero sí de las nuestras. Entonces, muchas veces también en el mundo laboral queremos ganar al otro, a los otros. Y a veces decimos sí cuando realmente deberíamos decir no. Y a veces decimos no cuando realmente deberíamos decir sí. Y ahí nos vamos desgastando. Y entonces yo creo que eso es importante dentro de las recomendaciones de ser un buen padre y una buena madre para con nosotros mismos. Adelante con otra pregunta, por favor, si es que las hubiera. Recomendaciones para manejar emociones con enfermos de coronavirus. Nosotros como equipo de ADI realmente vamos a los domicilios, vamos donde realmente ya nuestro paciente no puede llegar al hospital porque ya está en una etapa de dependencia. Y dentro de las recomendaciones será pues también tener el autocuidado, ir bien protegidos. Como equipo, por ejemplo, nosotros llamamos, ya tenemos la visita en Independencia, San Martín o Rimac, muy bien, llamamos también el día anterior y el mismo día que vamos a salir de visita, por favor, el equipo está llegando a su casa porque tenemos la visita domiciliaria con el paciente XY, por favor, los cuidados respectivos, sus mascarillas, poner el trapo para poder pisar y, en fin, todos los cuidados básicos, simples, sencillos. Eso es importante. Tampoco somos Teresa de Calcuta, no somos Gandhi, somos simplemente personas que tenemos también toda una familia nos espera y tampoco las podemos exponer ni exponernos. Si nos desgastamos hoy, ¿quién va a trabajar mañana? ¿Quién va a ayudar mañana? Entonces tenemos que cuidar nuestra propia persona, ¿no? También está Ica presente, Chincha presente, qué bonito. Un niño que no trabajó en su momento, en la edad adulta, ¿tendrá problemas emocionales? Sí. La respuesta es contundente. Sí. En menor
o en mayor cuantía. Pero va a depender mucho de lo que haya podido encontrar en su camino, a las personas que también se les haya ido presentando y sus recursos personales para ir entendiendo, comprendiendo y aceptando. Decía yo en algún momento de la ponencia que vivimos en un mundo herido, vivimos en un mundo sangrando, emocionalmente, psicológicamente realmente. Y entonces sí que necesitamos ser ayudados. Y como personal de salud debemos entonces estar mucho más centrados e integrados en una buena relación consigo mismo, con los otros y con el cosmos. Eso sí, es importante entonces, si en algún momento nosotros como personal de salud nos damos cuenta que necesitamos trabajar algo de nosotros y sobre todo nuestras emociones, porque en algún momento nos está rebasando, creo que lo más hidalgo es pedir ayuda. Muchas gracias por la exposición. CAP 3 Surquillo es salud. Bien, yo no sé si hay algunas otras preguntas. Yo estoy muy dispuesto a seguir respondiendo, pero ya también viene una segunda ponencia. Licenciado, en base a la inteligencia emocional, ¿qué pasa si dentro del equipo de ADI un profesional no cuenta con el manejo de sus habilidades? ¿De qué habilidades hablamos? ¿No? Entonces, no todos hemos nacido, no todos, nadie ha nacido aprendiendo bicicleta, a manejar bicicleta, pero en la medida que uno va queriendo, en la medida que uno va deseando, en la medida que uno va proponiéndose, va aprendiendo con otras personas que vendrán a ser los maestros, por poner ese término, que puede ser padre, una autoridad, pero los que enseñan, los maestros, la disponibilidad del alumno y ir adelante, ir aprendiendo y tener esa capacidad realmente de aprender a través de la flexibilidad también. Y a veces nosotros también solemos decir, bueno ya, ¿y qué más voy a aprender yo? Claro, cada día se aprende y estar dispuesto siempre a aprender. Porque aquel que dice que ya lo sabe todo, como digo yo en algunos momentos, si ya lo tiene todo, ya lo sabe todo, bueno, pues entonces ya habrá que despedirlo para que parta de este mundo. Ya cumplió todo, pues, hasta el último momento. Y nosotros lo vemos con nuestros pacientes cuando ya están en su fase terminal, lo que hubiera querido hacer, lo que hubiera querido decir, lo que hubiera querido, en fin, pero no ha tenido el tiempo porque pensó que todavía no era el momento. Entonces, como equipo también de salud, realmente cuánta riqueza hay por hacer con las personas que vienen a pedir nuestro servicio. Sí, saludos también entonces para el Centro de Salud, ¿no?, de Ancón. Realmente sí, veo que están conectados muchos. Cuenten con el equipo ADI de Cayetano Heredia, realmente es un equipo muy humano, es un equipo muy comprometido y es un equipo que trabaja realmente en equipo. Es la razón por la cual también yo estoy involucrado y cada uno de del personal. Realmente todo este problema de la pandemia nos ha llevado también a separarnos, digamos, porque se está dando mucha importancia a lo que son COVID o pacientes COVID, pero a mi parecer, se están descuidando otros pacientes con otras patologías, con otras enfermedades como es el cáncer. No todo es COVID realmente. También hay otros pacientes que están pasándola muy mal y como equipo de salud tenemos una gran responsabilidad.
Saludos del Hospital San José del Callao. Dicen qué bonito, qué bien. Excelente exposición. Saludos de Villa Esperanza. Qué bueno realmente que nosotros nos vayamos juntando, que nos vayamos reuniendo para mirar hacia un horizonte donde realmente veamos ese punto de luz y para allá caminemos respetando nuestros tiempos, respetando nuestros espacios, respetando nuestro ritmo, sin exigir ni pedir que todos debemos caminar al mismo ritmo. No, todos caminamos al mismo ritmo. Hay que respetar también que cada uno tiene su propio ritmo, pero sin olvidar ese norte al cual todos debemos llegar. Excelente exposición, de Vía Esperanza también. Creo que yo de mi parte, es un tema muy rico, muy valioso, muy importante. Hay 79 participantes, qué bonito, me alegra mucho, de verdad. Recuerden que el equipo de ADI, del Hospital Cayetano Heredia, liderado por la doctora Nadia Ramos, tenemos también un gran reto, ciertamente, con nuestros pacientes. Y ustedes como personal de salud realmente ven, miran, sienten cuánto esperan en nosotros como personal de salud. No que le demos, no que le acudamos con cosas materiales. Las cosas materiales son muy importantes, pero no es todo. Lo importante que el paciente espera de su profesional de salud, de su médico, que lo miran siempre como un pequeño Dios, es que lo miremos, que lo sostengamos con la mirada, que ahora no se puede, pero también que lo toquemos. Eso es un alivio, y como decía una paciente hace unos tiempos, ahora puedo morir tranquila. Y esa es la meta finalmente, que si aquella persona que ya no se puede recuperar porque ha avanzado tanto la enfermedad, pueda decir, ahora puedo morir tranquila. Y aquel que ha cuidado a esa persona, o como personal de salud, podamos decir cada noche, ahora puedo hacer descansar mi cabeza sobre mi almohada de manera tranquila. Mañana será otro día, con sol o sin sol, pero la vida continúa. Y ciertamente la vida continuará hasta cuando un día nos toque partir. Yo me despido, muchas gracias, y ya tenemos también nuestra siguiente ponente. Muchas gracias y estamos para servirles, estimados amigos. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.